Bien, buenas tardes. Bienvenido a la audiencia. Bienvenidos a esta jornada en la que vamos a trabajar la agenda de inversión privada en turismo. Tenemos tres excelentes expositores. Está Janet Simbrón con nosotros, Gustavo Lovera y Anela Zárate, que para la gente del sector y para quienes no somos del sector son muy conocidos y de reconocida trayectoria en lo que se relaciona con el turismo. Esta tarde vamos a trabajar por las siguientes hora y media más o menos, mirando todo esto de la agenda de inversión privada en el ámbito del sector turismo. Hay mucho que mirar, hay mucho que explorar, sobre todo con los últimos acontecimientos. El poder mirar hacia futuro, más allá del diagnóstico, sino el mirar hacia futuro, qué se puede hacer o qué se tiene que hacer, es un tema de altísima relevancia. Entonces, durante la tarde vamos a tener tres exposiciones. Cada uno de los expositores va a exponer por un tiempo de entre 20 minutos más o menos, y toda la audiencia puede participar haciendo preguntas a través del chat. Terminadas las tres exposiciones, vamos a tener un pequeño intercambio en el panel y después se va a responder algunas de las preguntas que estamos preseleccionando de parte de la audiencia. Lastimosamente no da el tiempo habitualmente para responder todas las preguntas, pero escogemos las más picantes y las más complicadas para ponerlas, digamos, a los expositores para que tengan que enfrentar las dificultades de responder a una audiencia que, viendo los nombres de las personas que ya se han ido incorporando, es bastante entendida en la materia. Así que creo que vamos a tener una jornada muy, muy interesante. Nuestra primera expositora es Yanela Zárate. Ella nos va a hablar sobre transporte aéreo, la potencialidad transversal para el desarrollo del turismo. Yanela tiene formación en el área jurídica con especialidad en seguridad de la aviación civil, facilitación del transporte aéreo y gestión de crisis. Desde hace 15 años se desempeña como gerente de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia y realmente es una conocedora de todo lo que involucra el área de transporte aéreo, los aviones, los aeropuertos y lo que es básicamente el motor principal del turismo, que es mover a la gente de un lugar a otro. Así que para ir ya de una vez al plato, Yanela, por favor, pues puedes empezar con tu exposición. Estamos todos atentos a escucharte. Claro que sí, muchas gracias. Creo que es un escenario importante y la verdad, comprometidos como Asociación de Líneas Aéreas en pensar, como bien dice Guillermo, en el futuro. Debemos dejar de ver lo que pasó y comenzar a pensar en qué podemos hacer para crecer todos juntos. El transporte aéreo es una actividad que se transversaliza completamente al turismo y obviamente es ese transporte que de alguna manera, y ustedes van a coincidir conmigo, que transporta ese pasajero que de una u otra manera deja dinero en el país. Ese es el que nos interesa y es el que de alguna manera nosotros estamos empeñados en trabajar y esa va a ser nuestra exposición. La verdad es que creemos que nuestro país durante mucho tiempo ha dejado de pensar en políticas públicas que beneficien a nuestro sector, bueno, en realidad a todos los sectores. Es por ello que la Asociación de Líneas Aéreas se permite presentar y de alguna manera permite capturar aquel proyecto que el gobierno, y creo que los futuros gobiernos lo van a capturar como, como un proyecto estrella, el trabajar en el hub. Inicialmente la asociación no creía en este proyecto, sin embargo, consideramos ahora que podría ser una gran posibilidad de crecimiento si lo trabajamos bien. Y aquí es importante, antes de ingresar a la presentación como tal, aclarar el siguiente aspecto. Un hub no es una infraestructura, un hub es un conjunto de políticas públicas, un conjunto de un esfuerzo de un Estado integrado a todos sus sectores transversales para que de alguna manera puedan tener el retorno adecuado de una inversión tan grande. Se ha aprobado un decreto, ese decreto habla de que vamos a invertir 420 millones de dólares. No quisiéramos que ese dinero vaya a ser desperdiciado, sino que realmente le saquemos el jugo a esta inversión y de alguna manera es por ello que nosotros vamos a presentar cuál es la visión de las líneas aéreas.
Ahora sí. Creo que me van a tener que ayudar también porque no está corriendo mi presentación. ¿Me podrían pasar la siguiente, por favor? No la logro hacer correr. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las consideraciones generales. Nuestra actividad, como les decía, es una actividad transversal que permite que comencemos a transportar pasajeros vinculados a negocios y entre ellos, por qué no decirlo, también un gran flujo de turistas organizados con importante capacidad de gasto. Nuestro trabajo creo que es bastante silencioso, creo que no hemos hecho mucho ruido en este tiempo y es por eso que nos han ignorado. No solamente nos dedicamos al transporte de pasajeros, sino también es importante hablar del transporte de carga, importación, exportaciones. Entonces, esto es tremendamente importante para un país mediterráneo como el nuestro. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos? Y como les decía en un inicio, necesitamos una política pública que de alguna manera reconozca el carácter estratégico y de prioridad nacional a la aeronáutica civil coadyuvante con el proyecto HAP. ¿Qué va a permitir esto? Nos va a permitir que de alguna manera comencemos a hacer una revisión importante de todas las obligaciones que tenemos en el sector, impositivas, operativas, administrativas, grabadas al sector. Con esto no estamos pidiéndole nada al Estado que escape de alguna manera al estándar internacional. Cuando hablamos de impositivas nos estamos refiriendo expresamente a cierto tipo de impuestos que solamente son grabados de forma directa y excluyente al sector de transporte aéreo. Dentro de las operativas y administrativas también nos estamos refiriendo a ciertos tipos de costos que están grabados solamente en nuestra actividad y que de alguna manera sí podemos o reducirlos o eliminarlos, entonces podríamos mejorar el flujo de pasajeros y eso lo vamos a demostrar mucho más adelante. También necesitamos una reingeniería de autoridades sectoriales, porque nos hemos dado cuenta, y ustedes van a pensar que es curioso, tenemos 3 direcciones de transporte aéreo en 3 diferentes autoridades, cada una evidentemente con ciertas atribuciones, pero llegado un momento hablando de economía administrativa, es un montón de personal que trabaja en lo mismo, entonces nosotros creemos que eso se tiene que ajustar para que justamente tengamos una actividad y una gestión pública eficiente. Siguiente, por favor. Esto es lo que proponemos. Queremos que la autoridad civil primero tenga una visión y un reconocimiento estratégico y prioritario. Este trabajo lo vamos a hacer no ahora. Creemos que tiene que ser un trabajo de largo aliento, tiene que ser sostenible y por lo menos estamos planteando que va a ser un trabajo a 10 años. El HAP. El HAP es el proyecto estrella de la Aeronáutica Nacional y no nos va a llevar menos de 7 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una construcción, estamos hablando de licitación, estamos hablando de escoger a los mejores seguramente proyectos que demuestren que pueden llevar adelante este proyecto. Y luego tenemos pequeñas políticas, pequeñas grandes políticas que de alguna manera van a beneficiar a nuestra actividad. Y ahí justamente estamos hablando de las impositivas, operativas, administrativas, y una reingeniería de autoridades. Por favor, el siguiente. Ahora, tenemos que hablar también de temas que son complicados, pero que de alguna manera el Estado algún momento lo va a tener que revisar. Es la definición del espacio aéreo como un incentivo para las aerolíneas con actuales operaciones en el país y seguramente incentivar el ingreso de nuevas compañías aéreas que acompañen el proyecto HAP, que ha sido actualmente aprobado por el decreto 4347. Tenemos que también participar como sector en la revisión y aprobación de los términos de referencia para la licitación del proyecto con la participación del sector aeronáutico. ¿Por qué? Porque el sector aeronáutico es el que va a definir seguramente los tipos de aeronaves, el tipo de infraestructura que requerimos, son aspectos operativos que necesariamente requieren de la participación. ¿Por qué? Porque esta infraestructura tiene que tener el éxito necesario para captar no solamente el actual los tipos de aeronave que actualmente operan en la región. Realmente hay que ser, yo creo, ambiciosos. Tenemos que comenzar a pensar que podemos operar con otros tipos de aeronaves, pero para eso justamente es la parte operativa nuestra que tiene que participar
dando las recomendaciones de las mejores condiciones con las que tenemos que celebrar contratos. La siguiente, por favor. Políticas públicas, obligaciones impositivas. Es importante que comencemos a hablar sobre una reducción del ISAE. La verdad es que durante todos estos años nuestras autoridades no quieren hablar del tema. Creo que es un tema candente para todos, pero es importante. Las reducciones impositivas se están dando en la región y uno de nuestros enemigos naturales en este momento del proyecto HUB es Paraguay. Paraguay, señores, ha reducido el 50% de tasas, ha eliminado impuestos a la actividad de transporte aéreo durante 5 años. Los derechos de aeropuerto, de aterrizaje, están prácticamente al 100%. Existe una liberalidad total. ¿Por qué? Porque ellos también están encarando un proyecto HUB. Ahora, es importante aclarar, un hub en una región, particularmente en la nuestra, no coexiste con otro. Si Paraguay nos gana en la pulseta de comenzar a trabajar con el hub, tengan la seguridad que nuestro hub van a ser muertos. Entonces, lo único que en este momento nos está limitando para tener, digamos, de alguna manera una ventaja competitiva en relación al Paraguay, es que nosotros sí tenemos categoría 1. Como Estado sí tenemos esa categoría, a Paraguay le está costando mucho, ha trabajado durante 15 años, sabemos que en la última auditoría que han tenido realmente no les ha ido muy bien y van a tener que reformular muchos aspectos que han sido observados, pero la verdad estamos a un paso y ellos sí están generando políticas públicas para incentivar este proyecto. La siguiente, por favor. Esto es lo que les decía. Este es un cuadro que tengo que agradecer mucho, es un material proporcionado por la IATA, y aquí un poco agradecer a nuestras instituciones hermanas internacionales, IATA y ALTA, que nos han dado mucho apoyo en esta época de la pandemia y nos dan información actualizada de la región. Vean ustedes el caso de Bolivia. Bolivia está entre uno de los más elevados y, bueno, la línea ploma implica cuánto es el monto en dólares que significan estas cargas para nuestros pasajeros. Aquí quiero aclararles que la asociación no está peleando porque les reduzcan algo a la asociación o a sus asociados. Estamos peleando para que esto sea una reducción y un incentivo para nuestros pasajeros. ¿Por qué? Porque eso va a significar un mayor nivel de ocupación en nuestras aeronaves y seguramente mayor cantidad de pasajeros que se nutran en nuestro país. Entonces, realmente estamos en un nivel muy elevado en relación a los servicios que proporcionamos. Quiero aclarar que este cuadro está sumado lo que es el ISAE, el derecho de aeropuerto, y también está de alguna manera ahí mismo figurando todas aquellas cargas que de alguna forma también la aviación incorpora dentro de los boletos por el uso del servicio aeronáutico. Siguiente, por favor. Este es un caso que me lo ha proporcionado ya más gráficamente para que ustedes comprendan lo que les estoy diciendo. Miren ustedes, un adulto en una tarifa que es un La Paz, Lima, La Paz, debería cancelar $166. Ese es el neto que debería cancelar. Pero las tasas e impuestos encarecen $145. Estamos hablando de un monto que realmente prácticamente iguala el monto de nuestra tarifa. Es decir, que si nosotros lográramos de alguna manera que el gobierno entienda que estos impuestos y estas tasas limitan el acceso, que las personas puedan utilizar nuestros servicios e incrementar nuestros factores de ocupación, sinceramente incrementaríamos el nivel de pasajeros. La composición de estas tasas, imagínense, es el impuesto a la venta, que es, bueno, el IVA, el tax, el exit tax, que significa el ISAE, que son $51.10. Tenemos la tasa de aeropuerto, que son $25, y bueno, los otros impuestos que son a la llegada. Pero vean nada más, cómo el Perú el impuesto a la llegada son $15 versus a $51.10 que representa el nuestro. Evidentemente, la tasa de aeropuerto es mayor en $4 respecto a nuestro derecho de aeropuerto, pero imagínense la terminal aérea que tenemos en Lima. Es un verdadero hub, un centro de distribución con todas las comodidades que nosotros actualmente no podemos ofrecer. Entonces, este es el claro ejemplo de lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno. Una revisión de estas políticas para de alguna manera incentivar
la utilización del servicio de transporte aéreo, incentivar a que nuevos pasajeros ingresen al país, seguramente también puedan salir a través de la vía aérea. De alguna manera, entre paréntesis, quiero decirles, el 2020 hemos transportado aproximadamente 500.000 de pasajeros, de acuerdo a fuentes del INE. De ese 500.000 de pasajeros transportados, un 45% eran turistas, lo han declarado así. Entonces, realmente tenemos grandes posibilidades de incrementar y de alguna manera alimentar el turismo, pero si realmente nos dan esa posibilidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando a través de este tipo de incentivo impositivo. Siguiente, por favor. Obligaciones operativas. Aquí realmente está complicado porque SAPSA se queda solamente hasta el 2022. Asana está en una situación precaria porque tiene aproximadamente tiene 25 aeropuertos. De los 25 aeropuertos, solo 2 son rentables. El resto penosamente son consideradas estaciones aeronáuticas. Ustedes se imaginan en el país tener aeródromos en los que ha invertido el Estado para que se conviertan en estaciones aeronáuticas. Eso es lo que ha pasado, señores. Entonces, el Estado tiene que tomar una decisión muy seria, porque si nos quedamos sin el contrato de concesión de SAPSA, realmente la situación va a ser crítica al 2022. En ese momento, el único incentivo que tenemos es que nos han nivelado el precio del combustible a través del decreto 4272, pero solamente por un año. Ese año nos permitirá a nosotros ir a negociar con el Estado para que esto se pueda ampliar este beneficio, que no es un beneficio en realidad. Creo que es un acto de justicia, porque en todos los países el precio del combustible es igual, tanto para operaciones nacionales como internacionales. Hay un tema complicado que tenemos que también tratarlo y es el tema de la radarización. Evidentemente tenemos radares actualmente, desde nuestra percepción creemos que se ha invertido demasiado, porque son radares no solamente de control de espacio aéreo, sino radares que se han instalado como si estuviéramos en una situación de guerra. No lo vamos a cuestionar al Estado, lo que sí tenemos que cuestionar es que ese precio no nos lo carguen a las líneas aéreas y a los usuarios. También tenemos que comenzar a revisar ciertos tarifarios que se han incrementado más del 1000%. Estamos hablando del reglamento de ingresos financieros de la DGAC, servicios de asistencia en tierra, otros servicios aeronáuticos y, bueno, las tarifas de operadores nacionales que injustamente no se revisan desde el 2008. Quiero aquí aclarar que son las tarifas de los pasajeros que utilizan el servicio de transporte aéreo nacional desde el 2008 que no sufren ningún tipo de cambio, ningún tipo de revisión. Siguiente, por favor. Este es el esquema que les decía de los aeropuertos. Los celestes son los de la red troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Los rojos son los aeropuertos secundarios, de esos solamente 2 son rentables. Los celestes bajitos son los que ahora le denomina SANA estaciones aeronáuticas. Entonces, la verdad, no creo que un país como el nuestro esté en condiciones de dilapidar semejantes recursos para tener estaciones aeronáuticas. Tenemos que de alguna manera revitalizar y probablemente el hub pueda ser una solución si lo sabemos manejar adecuadamente. Siguiente, por favor. Tenemos que hablar de la tasa de regulación. Señores, es el 0,45% de ingresos de las líneas aéreas trimestre anticipado. En este momento las líneas aéreas están en una situación bien complicada y no creemos poder alcanzar, efectuar el pago para esta gestión. Sin embargo, lo que estamos pidiendo y realmente creemos que debería suceder es que esta entidad llegue a fusionarse con la DGAC porque bien podemos trabajar con ellos para hacer las reclamaciones de los pasajeros. También se tiene que trabajar en el decreto 24718, que son las multas y sanciones. Señores, la multa mínima que aplican a una línea aérea por una operación son 50.000 bolivianos, la máxima son 500.000. La TT nos dice que siempre nos aplica la mínima, que son 50.000 bolivianos. Muy pocas veces hemos tenido una operación que tenga esa condición en este momento para decir que tenemos una utilidad de 50.000 bolivianos. Entonces, realmente es una afectación directa a las compañías aéreas. La siguiente, por favor. Tenemos, como les decía, una reingeniería que tiene que existir. Tenemos 3 direcciones. Dirección de Transporte Aéreo en el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Transporte Aéreo en la Dirección General de Aeronáutica Civil y Dirección de Transporte Aéreo en la ATT. Estas tranquilamente se pueden fusionar en una sola, que representa una economía administrativa para el Estado y para nosotros un verdadero alivio, porque ahí realmente podríamos tener los mejores profesionales
capacitados, que conozcan nuestra actividad y que de alguna manera puedan hablar nuestro mismo lenguaje. Siguiente, por favor. Muchas gracias, creo que estamos dentro del tiempo. Estoy predispuesta a todas las consultas que puedan tener. Agradecida con la Confederación, agradecida por este espacio en el que podamos hablar conjuntamente y ojalá podamos llegar a conclusiones integrales, converger en proyectos que puedan ayudarnos conjuntamente y nosotros convencidos de que el turismo no solamente es una actividad de proyección del país, creemos que es una actividad que de alguna manera puede generar negocio, no solamente para la gente que realiza el trabajo de transporte, perdón, el turismo, sino también para nuestra gente, aquella que realiza aeronáutica civil. Y aquí estoy hablando de aeronáutica no solamente comercial, quiero aclarar, aeronáutica comercial y aeronáutica general. Gracias. Muchas gracias, Yanela. Excelente, muy, muy interesante realmente. Además, conocer todos los detalles de los que sufrimos cuando somos pasajeros es muy interesante y ver toda la perspectiva. Bien, las preguntas van a ir llegando conforme la gente las vaya planteando, las vamos a mirar al final. Ahora vamos a empezar y vamos a escuchar la exposición de Gustavo Lovera. Gustavo es egresado de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, es licenciado en turismo, tiene 25 años de experiencia en hotelería y 15 años de trayectoria en cadenas internacionales y ahora lo tenemos aquí trabajando en Bolivia. Es orgulloso responsable de la apertura del primer Marriott en Bolivia. Lastimosamente no ha sido en La Paz, pero esperemos que pronto pues abra un Marriott por aquí. La exposición de Gustavo titula Turismo y Estado, una relación win-win. Así que adelante, Gustavo, el plató es tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a mis colegas Janet y Yanela y a la Confederación por la invitación. Y antes que nada quiero decir que La Paz es una ciudad que me encanta. Y cada vez que puedo voy, la disfruto mucho y ojalá en poco tiempo podamos hablar de un proyecto de la cadena allá en La Paz. Así que fanático de las Marraquetas, fanático del lago Titicaca, del Valle de la Luna, todo eso. Quería dejar eso en claro antes de comenzar. Perfecto. Bien, vamos a meternos entonces un poquito en esto de lleno, en la presentación en sí. El título un poco explica lo que quiero de alguna manera yo plantear acá, ¿verdad? Nosotros tenemos una situación entre el turismo y el Estado. El turismo se puede leer como la actividad privada, ¿no? Como para identificarlo de una manera más fácil, y plantear en esta relación que suele ser tan antagónica muchas veces, ¿no? Que es un roce permanente, un poco también lo que mencionaba Yanela, ¿no? El rol del Estado, a veces no del todo eficiente, a veces demasiado controlador, burocrático, y cómo nosotros podemos hacer de eso una relación win-win, teniendo en cuenta que justamente eso lo define todo, ¿no? Es una relación que de funcionar de la manera correcta favorece a ambas partes. Entonces, de ahí yo creo que podemos empezar a pensar esto todos juntos y a discutirlo, ¿no? Pensando un poco en la coyuntura actual, haciendo un poco de zoom, acercando y alejándonos, ¿no? A ver dónde estamos parados. Yo creo que, bueno, para hablar de turismo en este momento, yo creo que lo que hay que empezar es, como muchas cosas, ¿no? Dividir lo que es la época de pandemia y lo que es una época de cierta normalidad, porque todo esto, tal vez una de las industrias más afectadas ha sido la industria de turismo, ¿no? En eso meto a la hotelería, meto a la aeronáutica, meto a la gastronomía, en fin, todos nos vimos afectados y tuvimos que reinventarnos. Entonces, sacar una foto actual nos muestra una situación compleja, y haciéndome eco un poco de lo que mencionaba Janela anteriormente, una ausencia del Estado, ¿no? En cierta preocupación de sostener a la industria, de ayudar. Yo siempre digo, no pedimos limosna, sino que nos hagan la vida un poquito más fácil. Y en este contexto ha sido bastante complicado, porque nos las tuvimos que arreglar por nuestros propios medios, sin poder apoyarnos en ciertos alivios fiscales o
lo mejor que hemos podido conseguir, por lo menos del lado de la hotelería, fue el diferimiento en pago de ciertos servicios, que sí, sirvió para esconder el problema bajo la alfombra, pero no para resolverlo. Entonces ahí hay un punto, me parece, que va a trazar el discurso de los tres que exponemos hoy, que tiene que ver con el rol del Estado y qué papel juega en todo esto. Y a nivel regional y mundial no es muy distinto, solo la única diferencia que uno puede ver es que en otros países donde el turismo tiene una implicancia aún mayor, y no hace falta irse a destinos lejanos, ni Europa, ni Estados Unidos y demás. Podemos tomar ejemplos regionales, y vemos un Estado mucho más presente y colaborativo con la gestión privada, ¿no? Entonces es mucho más fácil desarrollar la actividad en esos lugares. Creo que el ejemplo más cercano y hasta más parecido, casi espejo de Bolivia, podría ser Perú, ¿no? Digamos, un país con características muy parecidas, si se quiere hasta culturales, históricas y geográficas, pero un enfoque totalmente distinto. Entonces, con eso me voy un poco al segundo punto, ¿no? La política de Estado como una clave en todo esto, ¿no? O sea, que el turismo sea tomado como una política de Estado y que no sea solamente alguna secretaría o algo que, en todo caso, cualquier partido que le toca gobernar lo vea como un costo más que como algo que pueda desarrollarse en el futuro. Es la famosa industria sin chimenea, y como mencionaba, creo, Yanela en la presentación anterior, tiene un efecto distributivo, redistributivo bastante importante, porque son varios los actores que se benefician del desarrollo de un destino turístico, ¿no? Podemos pensar en los hoteles, podemos pensar en la industria aérea, en la gastronomía, en fin, hasta en las personas que venden artesanías en los lugares de destino turístico. Entonces creo que una clave en todo esto, y le vamos a ir desarrollando a lo largo de mi exposición, tiene que ver con eso, es cambiar la cabeza, de alguna manera, cambiar la cabeza del Estado, para que se ponga a pensar distinto, ¿no? Para que puedan vernos como algo, como un aliado potencial de muchos ingresos, posiblemente a un mediano y largo plazo, y no como algo ahí que estamos siempre como los chicos que molestan a la madre pidiendo algo y como, uy, ¿qué quieren ahora los de turismo? Yo creo que un poco el enfoque tiene que ser ese. Y en este contexto, cuando uno piensa en el futuro y pensando en Bolivia, y después vamos a soportar este pequeño diagnóstico, yo lo tengo que decir que lo veo promisorio. Tal vez el obstáculo más grande que tenemos tiene que ver con el punto anterior, en cómo trabajar con el Estado y cómo transformarnos en socios del Estado. Pero en definitiva, lo que necesitamos para desarrollar un destino turístico pensando en Bolivia lo tenemos, que es lo más importante. Hay muchos países que pueden tener infraestructura, que pueden tener un Estado muy presente, o destinos que si no logran que si no tienen algún recurso turístico que mostrar, la verdad que son esfuerzos estériles. Entonces, pensando un poco en la macro de todo esto, digo, las condiciones están dadas para el desarrollo de Bolivia como un destino turístico. Ahora hay un trabajo arduo que tenemos nosotros del sector privado en convencer al Estado de la importancia de sumarse a nuestra propuesta o a esta cruzada. Y acá voy a desarrollar un poquitito más en por qué veo el futuro promisorio. Y uno de los pros más importantes que tiene Bolivia, yo creo, son los recursos naturales, históricos y culturales. De nuevo, voy al ejemplo que acabo de dar, ¿no? O sea, muchos países intentan inventar esos recursos para de alguna manera lograr que esos destinos sean interesantes. Y se quedan, digamos, en esfuerzos estériles porque esos recursos no están, no se los puede inventar. Uno no puede inventar un lago Titicaca, uno no puede inventar una ciudad tan bonita como Sucre, no puede inventar un destino con la belleza física que tiene Toro Toro, o lo que puede encontrar en la Chiquitanía. Entonces, o una ciudad como La Paz. ¿Quién puede recrear un La Paz en otra parte del mundo? No existe eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Está lo más importante. Ahora, el desafío es cómo desarrollar eso que es tan importante. Y lo peligroso, digamos, de no lograrlo, tiene que ver con ver cómo otros crecen y nosotros quedar peleándonos siempre por las mismas cosas y no entendiendo la coyuntura que de alguna manera se nos propone, ¿no? Voy a dar ejemplos, antes mencioné un poquito como ejemplo Perú y Bolivia, ¿no? Las comparaciones, que son países bastante parecidos con recursos y
y atracciones turísticas muy parecidas, y uno creo que es claro en cuanto al desarrollo de uno contra otro, ¿no? Y qué es lo que cambia. Tengo un ejemplo muy cercano también que les quiero mencionar, que tiene que ver con el lugar donde yo me encontraba antes de venir acá. Me encontraba en la provincia de Tucumán trabajando. Tucumán es una provincia que está en el norte argentino, a unos 500 kilómetros, 600 kilómetros de la frontera con Bolivia. Y anteriormente a ese lugar había trabajado en Salta, que es una provincia que de hecho lidia con Bolivia. En Tucumán nos costaba mucho convencer al Estado de la importancia de desarrollar un destino como era esa provincia, y teníamos a Salta al lado, que había tomado la decisión hace unos 20, 30 años atrás de cambiar ese paradigma, de abrazar al turismo como una actividad que a la larga les iba a dejar muchos recursos a la provincia. Y claramente, la persona que habitaba Tucumán hace muchos años no podía entender por qué Salta había crecido tanto. Y era esa miopía de no ver que habían logrado ganar esa pulseada que planteo desde el principio de mi presentación, que tiene que ver con convencer al Estado del beneficio al desarrollar un destino turístico. Y ustedes miran, pero ¿hay mucha diferencia entre los destinos? Objetivamente no muchas, pero cuando uno va a Salta uno encuentra rutas en buen estado, señalética en perfectas condiciones, uno no necesita un GPS, puede mirar los carteles y va a llegar a donde quiere llegar, va a encontrar hospedaje de calidad casi en cualquier lugar donde se dirija, va a encontrar gastronomía, van a encontrar espectáculos culturales acorde al tipo de demanda, y es un destino, quizás el único destino del norte argentino que recibe turistas extranjeros. Entonces, es muy curioso. A mí lo que se me viene a la mente de acá, y para no ser tan pesimista, yo pienso en Uyuni y digo, objetivamente es un desierto que hace 30 años no sé cuánta gente conocía, o 20 años no mucha gente visitaba. Entonces, a través de un trabajo, principalmente seguramente empujado por el sector privado, pero de alguna manera se logró posicionar en Bolivia un destino de calidad internacional y que recibe, junto con La Paz, la mayor cantidad de visitas extranjeras. Entonces, no es imposible, es difícil, sí, no lo voy a negar, es difícil, pero es un trabajo que desde el ente privado deberíamos intentar de sostener repetida y constantemente. Y hay otro punto que tiene un poco que ver con algo que mencionó Yanela respecto del hub. Hay una máxima en hotelería que se dice, ¿cuál es el secreto de un gran hotel para que funcione? Location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Bolivia, en el contexto regional de Sudamérica, está bendecida por la ubicación que tiene. No estamos a más de 3-4 horas de cualquier capital de un país importante de la región. Entonces, yo creo que es algo, partiendo de la base, y me sumo al desarrollo del hub en Virubiru, eventualmente, que debe sí o sí ser aprovechado y ser comunicado. En cuanto a los desafíos, o de alguna manera las contras que podemos encontrar el día de hoy, bueno, yo creo que está claro, es lo que venimos, creo que, sosteniendo lo que estamos presentando. El enfoque estatal o la ausencia de ese Estado que acompañe a la iniciativa privada para el desarrollo de esta industria. Y ejemplos sobran, porque, de nuevo, no hay que irse muy lejos para ver países que hacen que el turismo se complemente con una política, si se quiere, a nivel nacional, y que a través de, no sé, cuestiones que tienen que ver con incentivar los destinos turísticos, ayudar con la infraestructura, porque, digamos, un privado no puede construir una ruta que esté en buen estado que comunique 2 puntos, por ejemplo. Cuestiones que tienen que ver con incentivos, tomando el caso de la pandemia. Es muy complicada la situación del sector en todo el mundo, pero particularmente en la región también. Entonces, ¿estamos haciendo algo para pensar desde el punto de vista del Estado, por lo menos a una recreación del turismo interno? ¿Desde dónde vamos a construir? ¿De dónde vamos a tratar de hacer revivir todos esos destinos turísticos internos en Bolivia para que pueda activarse esa economía? ¿Hay algo que tenga que ver relacionado con, no sé, por ejemplo, algún tipo de preventa que después nos permita esa preventa, un descuento en una futura compra de un viaje? ¿Hay algo armado, pensado en ese sentido? En mi experiencia acá en Bolivia, yo lo que vi es que el turismo trabaja de manera casi hasta desconectada.
cada destino, cada región, cada ciudad intenta hacer esfuerzos, pero no de manera conjunta. Nosotros acá en Santa Cruz intentamos desarrollar y llevar adelante el buró de centros y de convenciones con casi nula prácticamente ayuda estatal. Y es muy difícil, después cuando uno tiene que pensar el desarrollo de un destino a nivel internacional y se pone pretencioso porque las cosas crecen, pensar que puede tener éxito si no cuenta con esos recursos. Y no siempre me refiero a recursos económicos, sino muchas veces tienen que ver en apoyo a través de políticas, ¿verdad? Entonces, y un poco para ir dándole forma a lo que estoy tratando de comunicarles acá a ustedes, yo creo que en función de lo que les acabo de decir y el desafío que nosotros encontramos en cuanto a cómo cambiar ese paradigma de que tiene el Estado sobre la industria y cómo logramos hacerles entender de la importancia que tiene esta industria para el desarrollo de un país, del efecto cascada que tiene, de que es una industria que se puede involucrar a mucho tipo de mano de obra, en fin. Yo creo que la forma de encarar esto tiene que salir de lo tradicional. Por eso yo pongo o titulo ahí pensar un poco fuera de la caja, ¿no? O animarnos a pensar distinto. Porque evidentemente de la forma en que venimos haciendo las cosas no ha funcionado. Tiene que haber un pensamiento mucho más estratégico. Tenemos que animarnos a ponernos metas específicas, medibles, alcanzables, sobre todo realistas, ¿no? Porque claramente nosotros podemos agarrar el plan de desarrollo turístico de cualquier otro destino en la región, tal vez de un país que tenga un enfoque distinto sobre el turismo, y posiblemente no lo podamos llevar a cabo en este país, pero creo que el desafío nuestro es animarnos a pensarnos distinto, empezar a pensar en acciones de corto, mediano y largo plazo para construir un futuro. Yo cuando pensaba un poco mientras desarrollaba todo esto y decía, bueno, ¿qué cosas de corto plazo podríamos empezar a hacer? Bueno, hay un corto plazo que es cortísimo plazo, que es el presente mismo, que nos tiene a todos los, creo que yo, involucrados en la industria del turismo en situación de alarma, ¿no? Digamos, tratando de sobrevivir, tratando de mantener nuestros costos lo más bajos posible, lo más operar, lo que nos toque operar, en mi caso son hoteles, de manera más eficiente posible, pero necesitamos sí o sí algunas ayudas relacionadas, como lo mencionaba antes, alguna sensación al menos de alivio fiscal, alguna cuestión que podamos hacer respecto a las cargas sociales. No se olviden que en el caso de los hoteles y la industria aeronáutica han estado cerrados desde prácticamente marzo, y eso es inadmisible, digamos, no hay industria que aguante, no hay proyecto que aguante. Entonces, a partir de eso también yo lo relacionaría pensando un poco en cómo va a venir el mundo después, ¿no? Yo creo que se va a venir un mundo desde el punto de vista laboral muy distinto. Entonces, ¿nosotros vamos a seguir teniendo las mismas leyes? ¿No será momento de pensar o repensar algún tipo de flexibilización laboral? En fin, lo que les mencionaba antes, el shock de incentivo para turismo interno, yo creo que es el primer punto donde habría que atacar, ¿no? Digamos, siendo que todavía los países están muy celosos de abrir sus fronteras y demás, bueno, y que por suerte acá, gracias a Dios, podemos movernos dentro del país, bueno, atacar ahí. ¿Hay algo pensado? ¿Estamos haciendo algo? ¿Hay alguien que le esté preocupando todo esto? Porque en definitiva, yo creo que son acciones que hay que tomar ya y para un cortísimo plazo que hay que desarrollar. En términos de mediano plazo y ya pensando en cierta normalidad, yo pensaría, si bien existe algo que se llama la marca Bolivia, pensaría más en un desarrollo o una mayor exposición. Lamentablemente el turismo para desarrollar un destino es dinero, o sea, porque hay que estar en todos lados y de una manera permanente y sostenida en el tiempo. Entonces, claramente eso uno lo tiene que soportar con lo que tiene para ofrecer, digamos, ¿no? Es mucho más fácil vender algo como las cataratas del Iguazú, Machu Picchu, la isla de Galápagos o la Patagonia, que desarrollar algo que no tenga un atractivo tan obvio o alguna maravilla del mundo, pero en el sentido ese yo creo que se tiene que pensar distinto, se tiene que empezar a hacer mucho más agresivo la comunicación. Bolivia tiene que entrar dentro del mapa del turismo regional y no ya como un destino de mochilero o un destino barato o un destino muy puntual para gente, si se quiere, un poco más formada y estudiada,
que quiere ver algo de La Paz o que llega a ese, y tiene que ser algo más masivo. Nos tenemos que animar a pensarnos así. Además de todas las ventajas que yo mencioné antes respecto de Bolivia, tiene una que es fundamental, que es la seguridad. Uno puede andar por este país tranquilo. No es lo mismo Colombia, por ejemplo, no lo era Perú hace 30 años. Entonces, son varias de las cuestiones que tenemos resueltas, yo creo, acá en Bolivia, pero que de alguna manera no logramos dar ese paso, decir, bueno, vamos, tenemos de las 5 cosas más importantes, por ahí 4 tenemos resueltas. Y nos queda una muy grande, ¿no? que es convencer a la otra parte que nos tiene que acompañar en todo esto, de cómo hacer las cosas y de hacerlas, ¿no? Y el apoyo para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Creo que sin infraestructura los destinos turísticos son muy difíciles de desarrollar. Yo siempre cuento lo mismo, yo tuve la suerte de conocer Toro Toro, y me parece un lugar fascinante. No hay muchos lugares así en nuestra región. Ahora, llegar es muy difícil. Entonces, yo creo que eso, el turismo se tiene que pensar siempre en términos de volumen, y si uno no logra volumen, es muy complicado desarrollarlo. Por eso la importancia de la conectividad aérea, por eso la importancia de unas rutas buenas, por eso la importancia de encontrar un lugar donde poder descansar y dormir bien. Perdón que haga otra referencia personal, me tocó cuando quise ir a conocer la Chiquitanía. Los lugares son preciosos. Ahora uno va a Aguascalientes, que es una especie, para el que no conoce, es un río caliente con arenas movedizas abajo. El lugar es como mágico, si se quiere. Y hermoso el ambiente y todo. Ahora no hay lugar digno donde dormir. Entonces son todas esas cosas que se tienen que pensar en un mediano plazo para poder asumirnos como un destino realmente no solamente exótico, sino también masivo. Y el último punto, tal vez el de largo plazo, tiene que ver con... bueno, pensar ya fuera del país y fuera de la región. Y cuando uno tiene que pensar de esa manera, tiene que pensar en estar todo el tiempo presente en la cabeza de las personas. Y esto es estar en las ferias internacionales. Que uno cuando vaya a la ITB en Alemania, o sin ir más lejos, a la FIT en Buenos Aires, el stand de Bolivia sea llamativo. Por dar un ejemplo claro y para que se entienda, ¿verdad? Que uno llegue ahí a, wow, ¿qué es Bolivia? ¿Es solo la imagen del altiplano? ¿Qué es lo que tiene para ofrecer este país? Porque si no, queda como un mensaje sesgado, ¿no? Es solo una parte que yo me imagino que es Bolivia, y en realidad si yo no comunico bien, no logro eso. Yo creo que eso es un trabajo que va a llevar muchos años. Entonces, ahí lo pongo dentro de la línea de largo plazo, porque creo que nada, me parece que es algo a pensarse, y que lo más importante de todo, y que muchas veces pasa en los gobiernos de nuestra región, que cambien los gobiernos y que esa política sea inamovible, porque si no tenemos un problema, porque si un gobierno le va a prestar atención al turismo y hace un esfuerzo por 4 años, y viene otro, o 5 años, perdón, acá son 5, y viene otro gobierno y cambia la coyuntura, no vamos a salir nunca de la situación en la que estamos, o sea, ser el destino promesa, el destino que podría ser un gran destino, pero bueno, es eso, que tiene algo interesante para mostrar en La Paz y Titicaca, y que tiene algo súper lindo en Uyuni, pero que después ya cuando uno quiere ir un poquito más allá y descubrir perlas como Sucre, Potosí, Cochabamba mismo, bueno, ya todo es un poco más complejo. Y el futuro, pensando en lo promisorio, se me ocurrió cerrarlo con esta palabra, matrimonio. Y no soy tal vez el más indicado para hablar del éxito de un matrimonio, ni mucho menos, pero en definitiva lo que pienso es que, digamos, el futuro no lo veo perfecto, pero no tenemos nada mejor que encarar este desafío de convencer a nuestra media naranja, que es el Estado en este caso, que nos ayude a creer y proyectar juntos algo. Un matrimonio en definitiva se trata de eso, ¿no? De negociar y conceder en pos de un bien común. Bueno, si en un matrimonio lo hacemos a través de nuestros hijos o el concepto de familia, creo que acá tiene que ser el fin final, valga la redundancia, tiene que ser lograr posicionar a Bolivia como un destino atractivo en la región, fuera de los ya conocidos, y aprovechando la cantidad de recursos geográficos, naturales, históricos, culturales. Yo siempre pienso que son varios países en un país, y eso, lejos de ser una desventaja, todo lo contrario, tiene que ser nuestro lema para desarrollar ese destino. Así que un poco la idea que les quería transmitir era esta visión de decir, bueno, tenemos todo para ser
un gran destino realmente y que muchos países nos envidien. Ahora nos falta tal vez lo que más nos puede llegar a costar, y creo que el compromiso de todos, y por eso me alegro de compartir este webinar hoy con mis colegas que entienden perfectamente la situación, y creo que estamos todos más o menos en la misma, y dejarles estas ideas como para pensar un poco todos juntos, ¿no? ¿Qué queremos de acá 5, 10, 15, 20 años en Bolivia, y cómo podemos lograr de a poco ciertos objetivos conseguibles para desarrollar el destino? Excelente, gracias, Gustavo. Gracias. Realmente interesante. Y bueno, nos has complementado una perspectiva que complementa perfectamente lo que hemos visto con Yanela, y ahora vamos a empezar con la presentación de Janet Simbrón. Janet es psicóloga social con maestría en educación para el desarrollo, especialización en marketing y gestión de empresas. Ha sido directora de turismo del Departamento de La Paz y directora nacional de competitividad turística. Fue consultora en gestión de turismo, sostenibilidad y desarrollo rural en el Banco Mundial, GIS, BID, PNUD y otros. Participó en la consolidación de emprendimientos turísticos de base comunitaria en Bolivia, y desde hace 23 años es empresaria, directora de Bolivia Milenaria y operadora de turismo. Bienvenida, Janet. Vamos a escuchar la exposición que es Abriendo las puertas para la construcción del turismo sostenible en Bolivia. Janet, adelante, por favor. Estamos todos atentos a tu exposición. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, y gracias a todos, a mis colegas que me han antecedido, porque nuestra visión frente a lo que pasa con el sector y a la proyección del sector es similar. No, la presentación que voy a hacerles ahora intenta reflejar de alguna manera estos 23 años que tengo de experiencia y este recorrido desde los diferentes ámbitos en los que la vida me ha tocado llevar, ¿no? Ámbito en algún momento de mi vida, cuando era muy jovencita, público, el tema privado con mi empresa, el tema hotelería, he sido dueña de hotel, ¿no? Y el tema de consultoría en temas de gestión, educación y asesoramiento. Creo que es importante partir de que el turismo es una actividad altamente sexy, a la gente le gusta mucho hablar del mismo, ¿no? A todas las personas, cuando uno expresa que está trabajando en esta actividad, les suena de que nos dedicamos a los viajes y nada más, cuando es una actividad altamente intensa, y a los que somos privados y estamos en este rubro, aun cuando no nos dediquemos al segmento de turismo de aventura, hacer turismo en Bolivia es definitivamente una gran aventura. Por favor. Quiero generar un contexto internacional de qué es lo que pasa en turismo en el mundo y cómo se mueven las cifras del turismo en el mundo. Si podemos visibilizar, el turismo es una de las actividades con una dinámica impresionante en relación a otras actividades de índole extractiva. En el mundo se mueven más de 1.400 millones de turistas que mueven alrededor de 1.462 billones de dólares, cifras aproximadas al 2018. En las Américas las cifras son altamente interesantes también, 216 millones con un promedio aproximado de 338. Si estamos mirando, estamos hablando de billones, millones de personas que se mueven, y producto de la pandemia, toda esa debacle de no poder viajar, no poder trabajar, desde el 15 de marzo, la empresa privada en Bolivia está en una crisis total porque no hemos tenido, en todos los niveles, no hemos tenido la capacidad ni la posibilidad de resolver o de darle solución a toda la problemática que hemos tenido. Tanto Gustavo como Yanela han hecho un acercamiento total y súper importante sobre qué pasa con un destino cuando las condiciones políticas no son adecuadas. Y eso es lo que vamos a ir hablando. Entonces, si empezamos a mirar el contexto internacional, el turismo es definitivamente una actividad altamente importante que genera recursos para los diferentes países de manera notable. Si miramos las Américas, y si ustedes comparan con el resto de los otros continentes, la importancia de los movimientos económicos y de flujos en las Américas es notable, ¿no? Estamos simplemente por debajo de Europa, y eso nos permite entender que estamos en un auténtico crecimiento. Obviamente estamos hablando de la América en su totalidad. Y siguiente.
No me quiero ir muy minuciosa en términos de los datos, pero creo que es importante referirnos a qué es lo que ha pasado en el mundo. En el año aproximadamente, en el año 1950, 25 millones de personas viajaban. Se tiene una proyección que al año 2030, 1.800.000.000.000 de personas van a estar viajando. Ustedes pueden entender que estamos hablando de movimiento, todos los seres humanos tenemos la necesidad de salir de nuestras casas, de viajar, ya sea por negocios, por ocio, por esparcimiento. Eso implica movimiento económico también. Y es ahí donde no estamos tan perdidos. Los bolivianos no estamos desaparecidos, y eso creo que es importante. Lo ha mencionado Yanela, todo en el tema de cuán importante es la conectividad de un destino cuando uno tiene que articularse con el mundo. La siguiente. El turismo importa por varios factores, y creo que dentro de los factores más importantes es el aporte que genera el turismo al PIB, ¿no? 1 de cada 10, en el caso de Bolivia, 1 de cada 11 puestos de trabajo son para turismo. Generamos crecimiento económico, somos una actividad exportadora. Eso es vital y fundamental, y lo voy a repetir de manera recurrente a lo largo de esta presentación, porque nosotros somos una actividad exportadora nunca tomada en cuenta bajo esta plataforma en Bolivia, ¿no? Somos, creo yo, una de las pocas actividades que protegemos al medio ambiente, porque nuestra materia prima, si quieren ustedes, son los recursos sobre los cuales trabajamos, y obviamente, como lo decía bien una amiga mía, son los turistas. O sea, no hay uno sin el otro. Podemos tener una hermosa oferta de un patrimonio, que es lo que vamos a ir mirando más adelante, pero si no existe demanda, pues eso se queda en algo completamente simpático y bonito y pare de contar. Entonces, creo yo que tenemos el sector como tal, es un sector que es mucho más importante de lo que las personas imaginan, y nuestra importancia en el caso de Bolivia, que lo vamos a ir mirando más adelante, es fundamental. La siguiente. Quiero que miremos un poquito un comparativo, se mira medio difuso, porque es así de difuso como estamos, creo yo, como país, ¿no? Los ingresos de turismo que ha tenido el país. Quiero que comparen de alguna manera, no importa en este momento las cifras como tal, pero sí es importante visibilizar que Bolivia es el verde y Perú es el amarillo, ¿no? ¿Qué ha pasado en este verde y amarillo? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes miran, el 2010 seguíamos chiquis, pero si yo lograba retrotraer esta presentación a los inicios del 2000, el comparativo Perú-Bolivia era similar, ¿no? Teníamos la misma dinámica en términos de flujos y de millones de pasajeros. Sin embargo, ha habido algo que ha cambiado, y ese algo que ha cambiado es algo que vamos a ir mirando a lo largo del camino. Entonces, si ustedes van mirando, Bolivia ha ido en un proceso de crecimiento y decrecimiento a lo largo de estos últimos 10 años, y eso se debe ante todo a la ausencia de una política pública de turismo, a la ausencia de un proceso de planificación y a la falta de incentivo a la empresa privada. Nosotros podemos decir que somos realmente abandonados en todo su contexto, y llámese esta empresa privada, MIPE, gran empresa, pequeña empresa, estamos totalmente solitarios, y somos los que nos hemos puesto la mochila de vender y ofrecer este país afuera o adentro. Una mochila que nos pesa mucho hoy en día. La siguiente. Los empleos que recibe, los empleos que genera más bien el turismo, tampoco me voy a referir a este tema en números, porque ya me van a entender más adelante el por qué, pero sí quiero que miren los colorcitos, ¿no? El verde Bolivia, el amarillo Perú. Si miran ustedes la importancia que genera en cantidad de empleos el turismo, en empleos directos e indirectos, es notable. Desde donde ustedes miran es notable. Nosotros somos uno de los pocos sectores que generamos gran cantidad de empleos directos e indirectos por el efecto multiplicador de esta actividad. Desafortunadamente, muchos de los datos no pueden ser evidenciados, porque como no tenemos una política pública, los datos son aproximados, los datos son proyectados, tratamos de extrapolar datos simplemente a nivel de proyección. Es totalmente desolador el panorama en el país. Sin embargo, podemos continuar. Tenemos datos, 1.480.000.000 de pasajeros, tenemos 325.000 aproximadamente empleos, pero esto no puede ser reflejado en su integridad, debido a que como país no contamos con una visión objetiva en torno a metas ni siquiera proyectadas ni alcanzadas, porque no tenemos datos estadísticos evidentes. La siguiente.
Quiero que miremos muy bien este cuadrito, que es mi favorito en realidad, porque a partir de este cuadrito podemos ver qué es lo que han hecho los otros y qué es lo que no hemos hecho nosotros y qué es lo que nosotros deberíamos hacer y qué es lo que nosotros debemos, nosotros como empresa privada, exigimos, sugerimos y vamos a pelear para que esto se genere. Por el momento tenemos 11 millones aproximados de habitantes versus 32 millones con el Perú. Me comparo mucho con el Perú en este momento, en esta presentación, porque en algún momento hemos estado en unas condiciones similares en términos de demanda y de crecimiento. La diferencia, como les digo, son acciones que se han generado de un lado que no las hemos logrado realizar en los últimos 20 años en Bolivia. Sin embargo, es importante entender que al año 2018, pensemos así, 1.142.000 turistas de flujo tiene Bolivia versus 4.400.000 el Perú. 350.000 empleos Bolivia, Bolivia versus 1.300.000 en el Perú. Esto nos permite identificar de que han habido elementos que han sido generados para que exista ese cambio. El aporte del PIB per cápita también es un elemento importante y eso lo voy a explicar de manera muy, muy breve porque solo tenemos 20 minutos más adelante. Por favor, la siguiente. Este es otro de mis cuadritos favoritos porque me permite identificar el comportamiento de las economías en comparación con los otros países que tienen vocación turística. Y aquí podemos identificar los aportes del PIB. En el caso de Bolivia, 4.6%, salvo la diferencia abismal está en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica tenemos no en Costa Rica, quise decir en el Perú, ¿no? Miento, en Costa Rica. Ahí tuve un enchipe de números, ¿no? Está bien, en Costa Rica. Pero creo que es importante identificar a partir de este cuadrito la dimensión de flujos, cómo estos flujos van cambiando y cómo estos flujos pueden ir creciendo en función a las inversiones también que uno va generando y a los aportes en el PIB que estos van identificándose. Entonces podemos entender de que a mayor inversión, ¿no? A mayor aporte, a mayor flujo, mayor dinámica. En realidad, esa es la estructura simple y sencilla. La siguiente. La inversión pública en turismo, que en este cuadrito no estoy segura si ustedes lo están viendo, perdón. La inversión pública en turismo, en el caso nuestro, es lamentable, ¿no? Bolivia tiene una inversión del 0.03, eso significa absolutamente nada si lo comparamos con los países vecinos. La apuesta fundamental en los países vecinos que han generado desarrollo, caso en este cuadro elaborado por los señores de Quimsa, Ecuador y Perú han tenido un despegue en sus actividades porque ha habido un compromiso, porque ha habido un accionar político público en el cual la responsabilidad ha sido fundamental para dicho crecimiento. La siguiente. Es importante entender al turismo como un todo, como un colectivo, como este colectivo en el cual existen los que generamos la dinámica económica de la actividad, y eso somos el sector privado. De nada nos vale tener una oferta maravillosa si es que no estamos nosotros, quienes somos los que invertimos, quienes que somos los que nos ponemos la mochila, y quienes somos, así como las líneas aéreas que se han montado en un camino altamente complicado. Pasa lo mismo por nosotros que somos operadores de turismo, que estamos con un gran problema, al igual que la hotelería, desde hace más de 7 meses con una operación básicamente nula, ¿no? Pero es importante entender que el efecto multiplicador va más allá de la empresa privada directa de turismo. Genera un nivel de impacto en la agricultura, en la logística, en el transporte. Entonces, es importante entender de que nuestro rol es integral, y al ser un rol integral, nosotros debemos entenderlo como tal. No se puede comprender que la hotelería tenga problemas abismales en términos de pagos de electricidad irreales en más de 7 meses de no operación, con costos entre los 30.000 y 50.000 bolivianos mensuales, y no han estado abiertos, no han podido operar. No podemos entender de que los operadores de turismo tengamos que seguir pagando impuestos de ni siquiera haber estado operando. Y uno puede empezar a identificar toda la problemática que hemos tenido, pero quiero que se les quede como elemento fundamental en esta parte de la presentación el impacto del sector en otros rubros, pero ante todo el efecto multiplicador. Transporte, hospedaje, alimentación, guías, artesanías, supermercados, proveedores de souvenirs, servicios de gasolina.
todos ellos forman parte de esta dinámica, ¿no? Pero no podría funcionar si es que no hay una empresa privada comprometida, una empresa privada que a lo largo de estos 20 años, pese a marchas, pese a bloqueos, estamos ahí, estamos invirtiendo, seguimos en las ferias, seguimos apostando porque este país pueda ser visibilizado a nivel internacional. La siguiente. Debo empezar, y aquí voy a empezar un poquito con las ventajas de Bolivia en el mercado del turismo, ¿no? Creo que es importante entender que tenemos 1.098.000 de kilómetros cuadrados versus 11 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Gran territorio, pocos habitantes. En resumen, ¿no? Sitios que nos puede permitir ser competitivos con los países vecinos. Tal cual como decía Gustavo, la localización geográfica de Bolivia es altamente competitiva. O sea, estamos al medio de Sudamérica, con que podemos conectar Amazonía con Ande, Atlántico con Pacífico, sin ningún tipo de problema. Estamos considerados como entre los 8 países con mayor biodiversidad del mundo. Tenemos altitudes entre los 90 metros sobre el nivel del mar cerca al río Paraguay y los 6.542 metros sobre el nivel del mar en el Nevado Sajama. ¿No? Por el otro lado, tenemos sitios únicos con alta ventaja competitiva. El Parque Nacional Madidi, el Salar de Uyuni, el Parque Noel Quef Mercado, las misiones jesuíticas, son entre otros sitios que de verdad, en términos de oferta, nos permiten ser competitivos. 66 de los 112 ecosistemas que hay en el mundo están en Bolivia. Tenemos 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales. O sea, vale decir que más del 17% del territorio boliviano está protegido, ¿no? Desafortunadamente, y eso viene más adelante, entre las vulnerabilidades que tenemos está siendo chaqueado, está quemándose, ¿no? Está sobreexplotado. Tenemos el miedo de que cualquier momento toda la biodiversidad que tenemos en parques como el Madidi, como el Caía, el bosque seco chiquitano, vayan a desaparecer por un tema de ausencia de políticas públicas y una mirada frente al turismo objetiva. Por otro lado, somos un país con, como les decía, con una biodiversidad biológica impresionante. Tenemos más de 36 pueblos indígenas y tenemos, además, productos gourmet de alto nivel que son sexys para el turismo. Cacao, café, vino, cerveza y una identidad gastronómica en proceso de crecimiento. La siguiente. En el marco del turismo es importante identificar qué pasa con esta infraestructura básica que tenemos, que tiene deficiencias en ciertas regiones, pero existe. O sea, tenemos infraestructura básica en ciertas regiones, vale decir agua, electricidad, conectividad, carreteras. Pese a todo ello, en estos 25 años hemos estado trabajando. Tenemos, por el otro lado, tenemos conectividad con otros destinos. Entre los destinos, o sea, hay carreteras, hay forma de articularnos entre nosotros, o sea, no es que estamos completamente desarticulados. Tenemos una empresa privada, micro, pequeña, mediana y gran empresa, con un alto compromiso y apuesta por el país. Y eso es algo que ni duda cabe, o sea, yo creo que es algo fundamental el pensar de que nosotros como empresa privada, siendo dinamizadores, no, hemos sido los que hemos apostado. La cantidad de empresas, por ejemplo, cerradas en la calle Sagárnaga, producto de esta debacle, nos permite identificar todo lo que está pasando con la microempresa y la pequeña empresa en Bolivia. La gran empresa está sufriendo una contracción económica sorprendente y nosotros, por lo menos en mi caso, que pertenezco a la mediana empresa, somos un sándwich, aplastados por arriba y por abajo, ¿no? Intentando, como los sándwiches tal cual, como jamón, saber por dónde logramos salir mejor parados. No tenemos un recurso calificado interesante, más de 18 universidades en Bolivia dictan la carrera de turismo, y algo que es súper importante, somos una actividad que genera empleos directos e indirectos. Se han desarrollado en estos últimos 25 años procesos de capacitación en comunidades indígenas para la gestión del turismo, se han desarrollado muchas actividades interesantes. Vale decir que como país, como oferta, somos un país muy, muy importante porque tenemos una oferta adecuada. O sea, las condiciones para están dadas, ¿no? Ahora viene, la siguiente. ¿Cuál es la vulnerabilidad del sector para que esto pueda funcionar o no pueda funcionar? Inicialmente es el debilitamiento y destrucción del patrimonio cultural. El turismo es una actividad que tiene como base fundamental
y su recurso fundamental es el atractivo turístico de Bolivia, es el patrimonio natural y cultural. Si este se ve destruido, este se ve vulnerado, nuestra posibilidad de colapso es total, ¿no? Por el otro lado, otro elemento que es bastante fuerte en la vulnerabilidad como sector es la priorización de macroproyectos que nos puede jugar nos puede jugar una mala partida. La represa del Bala, el proyecto Chepete, ¿no? El hecho de que de pronto se generen y habiliten carreteras en el Tibnis, son las muestras claras de ese debilitamiento que son parte de esta vulnerabilidad. La ausencia de sensibilización frente al propio patrimonio de la ciudadanía también es un elemento. Hay que ponernos a pensar que si no tenemos ciudadanos educados y aptos para, no va a podernos funcionar el proceso. El cobros indebidos de terceros, ¿no? Cuando generamos operación turística o cuando intentamos trabajar, tenemos una normativa altamente coercitiva, no es una normativa marco, ¿no? Tenemos una, nos puede ocurrir como una mala, como parte de esta vulnerabilidad, la mala atención en los servicios, el incumplimiento de normativa. Hay un panorama en términos de vulnerabilidad que hace que, si bien tienes una buena oferta, si bien tienes buenas condiciones que son propicias para, es fundamental entender de que hay que tomar en cuenta, esta actividad es una actividad muy sensible, muy sensible, y debemos ser lo suficientemente pensantes al momento de entender e intentar masificarla, ¿no? La siguiente. No sé si me están viendo aún, creo que mi luz se está apagando. Tú dime, Guillermo, si estoy bien o me prendo. Perfecto, sí, adelante, tranquilo, te vemos. Ok, perfecto. Sin embargo, a partir de esta visión general macro, es importante identificar las oportunidades para la consolidación de Bolivia. ¿Existen oportunidades para la consolidación de nuestro país en temas de turismo? Definitivamente existen, ¿no? Y esto es importante por tres elementos que creo yo que son los que quiero puntualizar, pese a que ahí tuve en Chipe total. Creo que debe ser mi bronca frente a que tengamos una inversión muy chiquita. Si ven el punto número 6 que dice bla, 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 eso significa que es la inversión 0.03 que recibimos. Si voy arriba, que es lo que quiero puntualizar, dentro de la identificación del sector, somos el tercer sector con mayor importancia. O sea, nuestra función de sector exportador es totalmente real, ¿no? Sin embargo, estamos ahí, ¿no? No hay una política pública de turismo, no ha existido. La estructura pública es una estructura pública incompetente, completamente ausente de la realidad. No conoce la forma en la que se trabaja el turismo, no conoce la dinámica, esta cascada que mencionaba Gustavo de manera completamente válida que tiene la actividad. ¿No? Para que el turismo pueda funcionar, necesitas una articulación de actores donde el Estado te tiene que generar las condiciones adecuadas para. Si no tienes esas condiciones adecuadas para, te pasa lo que nos está pasando ahora. Ostentamos el puesto 107 de competitividad, siendo el penúltimo de la región de los 147 países. Ustedes pueden entender que eso quizás directamente a turismo no le vincula, eso es completamente erróneo. A turismo le vincula totalmente, porque si no eres competitivo como país, si tus condiciones de migración, de aduana, de banca, de impuestos, de seguridad ciudadana no son las adecuadas, el país no va a poder tener el éxito y las condiciones que se requieren, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas oportunidades? Y aquí me quiero referir a la parte de proyección, me quiero referir a cómo nosotros deberíamos encarar un destino adecuado para el desarrollo del sector. Estoy corriendo un poquito pensando en estos 20 minutos, apreciado Guillermo, para no extenderme, y tú me dirás si es que estoy extendida o no tan extendida. Perdón un segundito. La macroregionalización del país es una de las propuestas fundamentales. O sea, el país debe generar un proceso de macroregionalización en el cual esté en función a la demanda. ¿Qué significa eso? El país, tal cual como decía Gustavo, que mira, es Gustavo argentino y nos ha dado unas luces en este momento adecuadas para despertar,
Todos los procesos en Bolivia, todos los destinos están completamente aislados entre sí. No hay una vinculación entre unos y los otros. Mi propuesta es que el país se macroregionalice. Al tener una macroregionalización, una, Uyuni, la segunda, Chiquitanía, la tercera, La Paz Beni, podríamos intentar dimensionar el desarrollo de esta actividad. El segundo elemento a partir de esta macroregionalización es la definición de un modelo de gestión. Este modelo de gestión es fundamental porque el mismo está articulado y vinculado a la macrorregión. No todas las macrorregiones son similares, por lo tanto, los modelos de gestión deben ir en el marco de, la realidad, ¿no? Por otro lado, cada una de las macrorregiones tiene características diferentes de ser. Los actores son diferentes. Al ser los actores diferentes, en algunas macrorregiones, la presencia de iniciativas de base comunitaria, por ejemplo, van a ser mucho más dinámicas. En otras, la dinámica privada urbana van a cobrar un rol estratégico. Por otro lado, dentro de las oportunidades para desarrollar, tengo pensado como proyección la minimización del impacto de evaluación de carga, el cuidado de los recursos naturales. Si yo no empiezo a cuidar lo que tengo, voy a empezar a querer masificar. Voy a querer empezar a prostituir el mercado. Voy a empezar a vender en masa. No es una actividad para eso. El turismo sostenible en Bolivia debe ser tratado a partir de elementos claves, ¿no? En el cual trabajemos dependiendo la macrorregión con políticas y estratégicas adecuadas dependiendo las realidades de cada una de esas macrorregiones. Obviamente, al final, suma de macrorregiones, visión país. Visión país, marca país. Marca país, ponle letrero, logo, eslogan que quieras. Los grandes errores de Bolivia han sido trabajar a la inversa. Primero le pongo la cara y luego trabajo en el qué. Y al final nunca se trabaja en el qué. Hemos tenido varios errores a lo largo de estos últimos 30 años de trabajar en turismo. 25 desde mi perspectiva, ¿no? Me ha permitido entender que la operación turística en Bolivia tiene que ver con la conectividad entre unos y los otros. Una macrorregión se vincula a otra macrorregión y así sucesivamente se genera un destino país. Pero no puedo querer armar absolutamente todo, que es lo que han intentado hacer en los últimos 25 años. En los últimos 25 años hemos tenido 14 productos turísticos para operar. Ruta del Che, producto en Tarija, producto en el Beni, pero no se le ha dado la atención adecuada a cada uno de estos. Es importante entender de que para que todos estos funcionen requieren una demanda, requieren un interés, y ese interés es el que se debe construir. Y esa demanda, no hay turismo sin turistas, ¿no? Y turistas son los que van a tener la capacidad de pago e interés en lo que tenemos. La siguiente es el fomento a las inversiones. Creo que es importante, y dentro de las oportunidades que tenemos para que esto pueda funcionar, para que nuestra actividad pueda tener una integralidad y pueda desarrollarse, mi principal visión es el apalancamiento financiero. Si no generamos un apalancamiento financiero, sobre todo en esta fase, y en el siguiente slide ya van a ir viendo la realidad post-COVID del turismo, porque estamos en un momento altamente crítico y estamos en una condición totalmente cero. Por un lado es una oportunidad, pero por otro lado es altamente riesgoso. La mayor crisis que tenemos es este apalancamiento financiero, que es para nosotros fundamental como actividad. Por el otro lado, es fundamental entender el rol del Estado. El rol del Estado es el de promotor del destino Bolivia. En ningún lugar el rol del Estado puede ser comercializador. Es importante mencionar que durante estos 15 años hemos competido con una empresa boliviana de turismo que ha hecho operación turística a la par de los empresarios de turismo. Entonces, si la empresa privada tiene que competir con el Estado, las reglas no son claras. Por el otro lado, es fundamental el marco legal sobre el cual estamos trabajando, el marco político. La normativa de Bolivia no está totalmente descentralizada, por lo tanto, nuestro marco político es totalmente poco coherente, ¿no? Por otro lado, el tratamiento impositivo al sector, como sector exportador, es fundamental. El desarrollo de una propuesta más integral frente a lo que entendemos como sector exportador va a ser una mirada mucho más estratégica para que este sector pueda consolidarse como tal, ¿no? La definición de una imagen país es fundamental también, pero en este momento no es prioritario. En este momento tenemos que tratar de entender que si no salvamos a las empresas que tenemos, pues vamos a morirnos en el intento.
Y finalmente está la definición de una marca país, de promoción, un plan de promoción turística visibilizando el acceso a los diferentes mercados. La siguiente. El turismo post-COVID es una realidad que es inminente, estamos 7 meses parados, pero hoy el mundo supuestamente ha cambiado. A mí me suena horrible cuando la gente dice, el turista va a viajar de esa manera. La verdad que no somos gurús, no somos genios para saber cómo va a viajar el turista. Supuestamente hay proyecciones y entendiendo un poco las proyecciones de cómo va a funcionar el mundo, creo que son 2 elementos que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, que a partir de ahora los turistas van a elegir destinos donde se sientan seguros, donde de alguna manera el destino les dé esa sensación de que el destino me está generando protección. ¿Qué no significa el hotel, el operador de turismo, la línea aérea? No, estoy hablando del destino. Si yo tengo una población, un lugar donde voy a recibir a los habitantes que no tienen cultura ciudadana y no están presentando las condiciones adecuadas, vale decir, turismo no va a existir. Por otro lado, también requerimos reglas claras, donde los roles estén definidos. El sector público tiene un rol normativo y tiene un rol de promotor del destino país. La empresa privada tiene el rol de comercialización, tiene el rol de dinamización de la actividad. Por otro lado, también es importante en esta visión post-COVID la no masificación del destino. Tenemos que entender que para que esto pueda desarrollarse y para que esto pueda construirse, nuestra primera condición sine qua non es visibilizar al destino como un destino sensible, exótico, como en realidad somos, ¿no? Es una oportunidad para volver a empezar desde cero, sí, definitivamente. Este debacle económico, como les decía, nos ha generado una mirada para poder reencontrarnos y para saber cuál es nuestro camino. Tiene que haber un camino distinto para encarar el turismo desde ambas perspectivas. Y creo que es fundamental, producto de todo esto, un plan integral de bioseguridad que vaya más allá de un protocolo, que vaya más allá de un manualito, ¿no? Esto tiene que ir como un plan integral para que podamos estar en las condiciones para recibir turistas, sean estos internos o sean estos receptivos, ¿no? Es importante que el país pueda, para poder ser competitivo, tener certificación de bioseguridad. Pensemos que ya le han otorgado certificaciones de bioseguridad a la Argentina. El Perú ya ha recibido certificación de bioseguridad. Bolivia todavía estamos en foja cero en el tema y en otros también. Y por el otro lado, la homologación de procesos. La gente que viene al destino Bolivia o la gente que viaja a partir del destino Bolivia, viaja articulándose con otros destinos, donde Bolivia forma parte de. Entonces, si nosotros le vamos a pedir prueba PCR y en el otro país le van a pedir prueba PCR y en el siguiente que viene le van a pedir prueba PCR, vale decir, en 22 días de viaje o en 20 días de viaje, se va a tener que hacer prueba PCR. Pero resulta que a mí me toca a mis pasajeros en la reserva Eduardo Avaroa, no, ¿cómo le llego a hacer mi prueba PCR? Entonces hay mucha problemática frente a un contexto de desconocimiento del sector público frente a la realidad de cómo funciona el sector. La siguiente. Pero ¿cuál debe ser nuestro plan de contingencia en el corto plazo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el corto plazo? Ha sido como que tenemos una oferta interesante, tenemos una demanda que está en crecimiento, no estoy de acuerdo y mis colegas tampoco en que pensemos que Bolivia no tiene una demanda. Dependemos mucho de los países vecinos sin lugar a dudas. Sin embargo, somos un país que hemos apostado y esa es la razón de que registrados en el sistema de registro turístico, que es la plataforma inicial, es fundamental que pensemos que somos más de 640 operadores, tenemos más de 2,000 y pico hoteles, entonces tenemos una empresa privada sólida. Si no logramos que como empresa privada entendamos el desarrollo y estemos encaminados a construir parte de esta política pública con visión, y yo coincido con lo que decía Gustavo cuando decía que si uno como hijo pide una lista de Navidad al padre, pero no le dice al padre lo que realmente quiere con el 1, 2, 3, pues a veces se va a perder y el papá no va a saber qué regalarle, ¿no? Lo primero que se debería hacer, desde mi perspectiva, es un plan de emergencia. Dale, ya estamos terminando. Es un plan de emergencia para la reactivación del sector, el apalancamiento financiero, que era lo que les mencionábamos, el diseño de una estrategia de promoción turística y el diseño de instrumentos y políticas y acciones de incentivo para la pequeña, mediana y gran empresa. Este elemento de contingencia debería realizarse en los próximos 12 meses, una vez instaurado el próximo gobierno, que es lo que en realidad vamos a necesitar.
A nivel mediano y largo plazo, la siguiente. Debemos pensar en un plan nacional de turismo con proyección a los próximos 10 años, desarrollar e implementar planes específicos en estas macroregiones que hemos mencionado, la creación de un consejo mixto, público-privado, que desarrolle la promoción. Nosotros sabemos lo que se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer, y el sector público es aquel que tiene que promocionar la imagen y el destino Bolivia. La creación de políticas de incentivo financiero son fundamentales para el sector, para que el mismo se consolide. El establecer un plan integral de facilitación turística. No saben ustedes la alegría que hemos tenido los operadores cuando de pronto de la noche a la mañana ya no se pedía visas a los norteamericanos ni tampoco a los israelíes. Eso es una ventaja y eso es parte de un plan integral de facilitación. La definición de una marca país, pero pensada en las macroregiones y no intentar pensar primero en la marca país y después en cómo se va a trabajar el producto. El producto debe consolidarse, debe fortalecerse y en base al mismo se genera una marca país. El apoyo a la academia es fundamental. Tenemos 18 o más de 20 universidades y debemos apoyar a la academia en la orientación en torno a las necesidades del mercado laboral para que éstas puedan satisfacer esas expectativas. Y finalmente, la adecuación de la normativa. Si la normativa no está adecuada y no está en torno a la realidad, los emprendimientos turísticos comunitarios van a seguir pagando impuestos masivos para su propia realidad. La microempresa va a tener altos problemas para responder a la normativa existente y así sucesivamente. Entonces, las acciones de mediano y largo plazo tienen que entender a una Bolivia de manera integral, pero en función a una visión país colectiva y a partir de una política pública real. Y eso, con esto termino, tiene mucho que ver con lo competente que debería ser el sector público. Esta entidad de turismo debería tener profesionales altamente calificados y hemos tenido muchos, pero muchos años, más de 20 años de incompetencia y ese es un desacierto total para el sector. La siguiente, y con eso creo que hemos terminado, la siguiente creo que dice chao. Exacto, la siguiente dice muchísimas gracias y de verdad para mí es un placer haber estado con ustedes y pues nada, atentos a responder algunas preguntas. Gracias, Janet. Excelente. Realmente he disfrutado mucho las 3 exposiciones y partiendo del hecho de que el sector turismo, a mi criterio, pues es uno de los engranajes fundamentales para el desarrollo de Bolivia, un país increíble como el que tenemos. En el buen sentido de la palabra hay que explotarlo superabundantemente para que pues rinda frutos para todos los que estamos aquí, ¿no? El turismo es una herramienta muy interesante. Bien, vamos a pasar al panel. Les voy a plantear algunas preguntas provocadoras y voy a esperar su respuesta, no, siempre tratando de ser cortos para poder disfrutar también de las preguntas de la gente y otras cosas. Yo he escogido dos preguntas, 3 para el panel. Vamos a empezar primero con una respuesta muy concreta de parte de los 3. Podemos empezar con Yanela. ¿Hay un futuro post-COVID? Si es sí, ¿cuál? Adelante, Yanela. La aviación civil y el turismo tienen un futuro. Tienen un futuro si tenemos una reacción oportuna, eficiente de parte del Estado. Los empresarios en aviación y también supongo que en turismo estamos comprometidos a trabajar por el país. Tenemos un potencial muy grande. La verdad es que debemos ejecutarlo. Gracias. Gracias, Yanela. Gustavo. Sí, claro que lo hay, no tengo dudas al respecto y creo que tanto Yanela desde su lugar, Janet y yo estamos trabajando en eso. Nosotros imaginamos a lo sumo una lenta vuelta a la normalidad, pero una normalidad al fin, y una normalidad tal vez modificada con ciertas conductas o ciertos protocolos nuevos, pero en ningún momento se duda del futuro post-COVID, claro, la vida sigue. Excelente. Janet. Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente hay un futuro promisorio que depende en este momento no tanto del sector privado, depende de las condiciones políticas y públicas y de una línea que requerimos. En este momento sí requerimos el auxilio, ¿no? Ven, por eso somos empresarios y no funcionarios públicos, ¿no? Eso es, pues, si fuera un grupo de ministerios estaríamos aquí lloriqueando y viendo a ver para dónde, qué vamos a cerrar y a dónde nos vamos a ir. Entonces, habrá que presionar al Estado para que
reaccione a la altura de las condiciones. Pero ahí va la segunda pregunta al panel. ¿De verdad el Estado tiene un rol tan central en este momento o podemos reducirlo tal vez a algunas cosas mínimas del rol del Estado y asumir nosotros como privados? Empecemos por Gustavo. Hay dos formas de verlo, me parece, Guillermo. Si yo lo pienso en cómo salir de mi coyuntura actual, bueno, sí, va a depender más de lo que yo pueda hacer, yo privado, quiero decir, ¿no? Ahora, si como los tres planteamos, queremos desarrollar Bolivia como un destino sostenible en el tiempo, con proyección a nivel regional e internacional, definitivamente necesitamos al Estado, porque ese soporte, esa espalda grande, esa capacidad de contacto, de llegar a lugares donde el privado es imposible que lo haga de manera independiente, no podemos sin ellos. Por eso es la moraleja del matrimonio, ¿no? Porque tenemos que tener nuestra media naranja al lado, convencerlo de lo que nos conviene a todos y avanzar juntos. Perfecto. Janet. Definitivamente el rol del sector privado es fundamental porque estamos 7 meses, no hemos cerrado, seguimos aquí, seguiremos aquí. Hemos estado en el 2005, hemos estado en el 2019. Nosotros como sector venimos cargando una mochila pesadísima. Sin embargo, lamentablemente la plataforma pública, y digo lamentablemente, es fundamental para el turismo. Si esa plataforma no es adecuada, tenemos una vulnerabilidad como sector muy grande. Es a partir de los recursos turísticos con los que trabajamos que la actividad puede funcionar más. En este momento, el tema financiero, producto del COVID, ha hecho que muchas empresas estén en una condición crítica. Por lo tanto, lamentablemente, dependemos de lo que vaya a ser y la visión que vaya a ser de Estado. Por eso es fundamental, querido Guillermo, este evento para nosotros como empresa privada. Creo yo que la Confederación estamos en las manos para armar este equipo y esta dinámica de presionar en las políticas públicas reales que debe encarar el nuevo gobierno, ¿no? Perfecto. ¿Yanela? Coincido plenamente con los colegas que me antecedieron. Sin la participación del Estado, que realmente nos visibilice como un país comprometido con el turismo, con la aviación, realmente no podemos hacer absolutamente nada. No se olviden que todo esfuerzo privado es solo privado. Nosotros tenemos la obligación de pelear justamente y hacernos visibles al Estado, requiriendo esta inmediata atención para que de alguna manera nosotros podamos generar recursos. La verdad, nosotros como aviación, haciendo una evaluación muy rápida, generamos recursos y divisas frescas para el sector. Y el turismo también. Entonces, si nos dan ese pequeño apoyo, que tampoco estamos pidiendo que sea a largo plazo, estamos hablando máximo de una política de 10 años, que sea robusta, que nos permita crecer y tengan la seguridad que nosotros vamos a desarrollar. En el contexto internacional se han visto claros ejemplos, Janet lo ha demostrado. Perú estaba en la misma situación nuestra y ahora ¿cómo está? El Ecuador también. ¿Por qué? Porque sus autoridades han apostado al turismo, han apostado al transporte aéreo y están creciendo. Actualmente en el tema de aviación, nuestro enemigo cercano es el Paraguay. Y la verdad, sinceramente les digo, qué envidia. Las políticas públicas han hecho que crezcan. En Bolivia no tengo tengo un gerente general de línea aérea. El resto, todos han migrado a Paraguay. ¿Con qué? Con el objetivo de hacer crecer esa estación. Ojalá yo quisiera que eso ocurra en nuestro país, que nos den ese soporte y nosotros realmente vamos a despegar. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente eso llena de entusiasmo. Antes de pasar a las preguntas para cada uno de ustedes, que hay algunas interesantes, ¿qué deberíamos priorizar? Por ejemplo, tenemos esta situación que el gobierno anterior se le ocurrió con esta empresa boliviana de turismo, que es una forma en la cual el Estado se mete a la actividad tratando de fomentar es justamente su criterio sobre este asunto lo que queremos escuchar. Y por el otro lado, tenemos la necesidad de bajar precios, cielos abiertos y una serie de cosas. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿dónde es el punto caramelo? ¿Dónde lo queremos al Estado y dónde no lo queremos al Estado?
Podemos empezar con Yanela. Bueno, con Janela, perdón. No, Adelante, Janet. Tú Janela. primero entonces, tranquilo. No, tranquila, Janela. Ok, Bueno, Yanela. creo que sinceramente el Estado no es un buen empresario. Tiene que gestionar políticas públicas, tiene que normar, pero tiene que dejar hacer su trabajo a quien sabe hacerlo. Hemos visto muy malos ejemplos y la verdad lo único que hace es entorpecer nuestra actividad y no creo que debería prosperar. Sin embargo, esto también va a partir de que vean un sector unido, un sector eficiente, un sector que puede dar respuestas oportunas a los retos que se nos presenta ahora. No se olviden que estamos en un post-COVID, los retos son mayores, el esfuerzo es mayor, pero creo que estamos preparados para afrontarlo y sinceramente eso es lo que tenemos que pedir a través de todos los escenarios donde estemos presentes. El empresario privado ha apostado, ha invertido y creemos que debe y merece tener un retorno. Gracias. Gracias, Yanela. Janet. Tal cual, somos gemelas, pues, Janela y yo. No, en realidad es básicamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que el sector público es normador, ¿no? El sector público en ningún momento puede generar una competencia al sector privado. Voltur, tal cual como tú mencionabas, Guillermo, es una competencia inminente a los intereses del sector privado. Voltur no podría comercializar el destino Bolivia. Voltur más bien debería haber sido una entidad de promoción, ¿no? Una entidad para la difusión del patrimonio turístico de este país. No ha sido así. Yo creo que el Estado debería generar esta plataforma, desarrollar las condiciones adecuadas para que la empresa privada dinamice la economía como lo sabemos hacer. Tal cual como dice Janela, hemos invertido, no tenemos dónde ir. ¿No? O sea, no es que nosotros podemos agarrar nuestra fábrica y mudarnos al Perú o agarrar nuestra fábrica y mudarnos, no sé, a otro lado. O sea, las personas que trabajamos en turismo, trabajamos vendiendo Bolivia, ¿no? Entonces, en nuestra apuesta es el destino, es el país. Entonces, es muy, muy difícil para nosotros no contar con este paraguas que es rol público en realidad, ¿no? Y por suerte no se pueden llevar el salario de Juni. No, pues. Gustavo, ¿tu criterio al respecto? No, adhiero a lo que plantean mis colegas y creo que hay sobrados ejemplos de que el Estado no es bueno gestionando y podemos salir del turismo. O sea, no hace falta solamente, ahora podemos mirar un poquito afuera del turismo y las experiencias, y no solo en Bolivia, sino en muchos otros países, que el Estado como gestionador no es de lo mejor. Entonces, sí el Estado facilitador, sí el Estado que con toda su estructura, su mega estructura, ayude a desarrollar y genere las condiciones necesarias. Pero la gestión lo dejaría en manos privadas, totalmente. Perfecto. Bueno, gracias a los tres. He escogido algunas preguntas que han ido haciendo a lo largo de las exposiciones y que sería interesante escuchar su opinión. Primero, para Yanela, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el aeropuerto de La Paz? Está muy relegado. ¿Hay alguna opción para, digamos, sacarlo del coma, ponerlo, devolver a La Paz un aeropuerto en mejores condiciones, siendo que La Paz y la región occidental es la principal fuente de captación de turistas, ¿no? La verdad que tenemos posibilidades, tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo con nuestras autoridades. Es un escándalo, colegas, es un escándalo que existan líneas aéreas que soliciten ingresar a aeropuertos como La Paz y la verdad no se lo permita. Entiendo que tenemos interés en Cochabamba, pero también quisiera que comprendan que el transporte aéreo tiene que hacer números. Nosotros para ingresar a un departamento o a un aeropuerto tenemos que ver el factor de demanda, el factor de ocupación. No podemos trabajar a pérdida. Entonces, lamentablemente, estos últimos años, y digo estos últimos 5 años, penosamente nos han ido condicionando. Si queremos entrar a Santa Cruz, debemos hacerlo a Cochabamba y se han olvidado de La Paz. Yo sé que evidentemente tenemos muchas limitaciones de carácter operativo, tenemos vientos en contra, tenemos temperaturas variables, tenemos ahora esa construcción de 10 pisos, pero tenemos la obligación de revitalizarlo. Nosotros somos
paseños, somos bolivianos, y queremos tener no solamente un aeropuerto rentable, quisiéramos tener toda la red troncal rentable, todos los aeropuertos que les he mencionado rentables. Pero ¿qué nos impide? Lamentablemente hay un gran proteccionismo de parte del Estado, una mirada miope que no permite ver de que el negocio hay para todos. Depende de cómo sepamos organizarnos. Y en el transporte aéreo, les digo, es una actividad muy noble. Existen posibilidades increíbles para hacer negocio. Tenemos posibilidades de inclusive hacer acuerdos entre líneas aéreas. Tenemos grandes opciones para las compañías aéreas, no solamente las locales, las internacionales, pero tenemos que cambiar esta visión cerrada de nuestras autoridades. Tengan la seguridad que la asociación lo está haciendo y creemos que de alguna manera poco a poco se está entendiendo esa visión y ojalá realmente el próximo gobierno nos pueda conceder ciertas posibilidades para ingresar a este aeropuerto, continuar operándolo y bueno, creciendo todos de forma conjunta. Gracias. Gracias. Gustavo, mira, en esto, tu opinión sobre el tema de la bioseguridad, es decir, a ver, en el post-COVID todo ha cambiado, ¿no? Empezando de que no estamos con barbijo porque no estamos en el mismo lugar físicamente, ¿no es cierto? ¿Qué rol tú le das a todo este tema de la bioseguridad hacia adelante y cómo podríamos asumirlo en Bolivia como un medio para facilitar la llegada de visitantes y el mismo turismo interno? Bueno, ahora voy a ir un poquito más a lo que yo me digo que es la hotelería, y que creo que es extensivo a todo el turismo, pero nosotros, desde que empezó todo esto, bajo los lineamientos de la compañía, en mi caso Marriott, bioseguridad fue prioridad número 1. Y fuera de lo habitual, del alcohol, de la medición de la temperatura para asociados y huéspedes, de los barbijos, etcétera, hubo un enfoque que tuvo que ver con generar una figura dentro del hotel responsable de la bioseguridad del hotel, a ese nivel, equipararlo con alguno de los gerentes. Entonces yo creo que en algún momento, creo que lo mencionó Janet en su presentación, y alguna pregunta que pude leer hacía mención a los sellos, ¿no?, de bioseguridad, o los sellos, o el Safe Travel Badge que aplica. Va por ese lado, o sea, definitivamente tenemos que abrazar esta nueva realidad desde ese lado también, con la bioseguridad, hasta que dure esto. Si serán 1, 2, 3 años, nadie sabe. Hace unos meses atrás pensábamos que de julio no pasaba y acá estamos. Entonces creo que es fundamental interpretar, es fundamental que acá también el Estado tenga reglas claras en cuanto a qué normas cumplir y cuáles son mandatorias y demás, que creo que en ese sentido nos adaptamos fáciles, el privado se adapta fácil, y todo lo que podamos sumar al respecto, ya sea por iniciativa propia, nosotros lo hacemos mucho desde el hotel, llevarlo adelante. Pero es algo que vino para quedarse. Independientemente que el COVID se vaya en un año, hay cuestiones que yo creo que en términos de eventos, y vuelvo a hacer referencia a los hoteles, ¿no?, eventos, aforos de restaurantes, movimientos en el lobby, el trato con la gente, va a cambiar. Entonces la bioseguridad tiene que estar ahí pegado a eso, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Janet, vamos a aprovechar tu experiencia específica y cuéntanos un poquito cuál es el aporte del turismo comunitario al desarrollo del turístico en Bolivia, y también cuéntanos un poco de esta tu iniciativa de tomar api en el Sajame, que me llamó la atención. Definitivamente es súper importante. Piensen ustedes que el gran potencial de los atractivos turísticos en Bolivia se encuentran en el área rural, ¿no? Por lo tanto, la dinamización de las economías locales es fundamental. Eso significa que el desarrollar iniciativas privadas rurales nos van a ayudar a que se incorporen a la actividad económica. En Bolivia existen más de 120 iniciativas de turismo comunitario que creo que son fundamentales, porque a partir de los empresarios locales, porque también son empresarios como nosotros, simplemente la visión es que ellos están en el área rural, no se genera una dinámica. El problema mayor ha sido que en los últimos 15 años, el gobierno anterior, que se supone que era un gobierno en pro de las comunidades campesinas, no ha fortalecido a estas iniciativas. No, muchas de ellas se han desarrollado en sitios donde no existe demanda, en sitios donde lamentablemente nadie va a llegar, y otros hemos tenido el acierto de apoyar y construir
iniciativas en lugares donde son altamente estratégicos. El caso de la iniciativa de Sahama que mencionas, que para mí es súper importante, es una muestra de que las cosas pueden funcionar en Bolivia cuando uno las hace bien. El año 2002, cuando iniciamos este proyecto con la cooperación alemana en Bolivia, se recibía en Sahama alrededor de 35 a 50 pasajeros, no, 35 a 50 pasajeros mensuales. ¿No? Hemos llegado al año 2013, que terminó mi acompañamiento como compañía a Tomarapi, que está en el Parque Sahama, con más de 1.500 pasajeros al año. Tú puedes entender la diferencia en las economías campesinas, es fundamental. O sea, ha cambiado su entorno y su esquema de vida. Ahora, si estas iniciativas comunitarias las vinculas en el proceso de comercialización con empresa privada y se generan alianzas de desarrollo, es así como funcionan. Lamentablemente, las comunidades no pueden desarrollar comercialización porque nadie viene a Bolivia por un producto turístico pequeñito, la gente viene a Bolivia por conocer un destino, ¿no? Entonces, creo yo me voy en esa línea, creo que es fundamental, y el desarrollo sostenible se trata de eso también, ¿no es cierto? Se trata de articular procesos, se trata de encadenar actores, y ese es un rol de la empresa privada. Tenemos en Bolivia muchísimos grandes ejemplos de colegas que han trabajado articulando estos procesos. En el lago Titicaca está Magri, está Crillón, está Transturín, que han trabajado fortaleciendo acuerdos locales con comunidades indígenas. En Santa Cruz existe lo propio, hay gente que está en la región de la Chiquitanía. Por lo tanto, creo que el tema de incorporar actores en la dinámica económica del turismo es fundamental, de eso se trata. El único problema ahí que tienes es cuando los roles no están establecidos, cuando la política pública no es clara, cuando tampoco han recibido estas comunidades el apoyo y el asesoramiento para poder encaminarse en un proceso de éxito total. Pero creo que en el caso específico de Tomarapi, modestia aparte lo digo, es uno de los emprendimientos emblemáticos de Bolivia, no conjuntamente con Chalalán, son emprendimientos que han costado muy poco a la cooperación y aún son sostenibles, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres, realmente extraordinarias las exposiciones, el panel, y bueno, creo que las últimas preguntas han terminado de puntear algunos temas importantes. Hablo por todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharles hoy día, realmente gracias. Nos han hecho recuperar la perspectiva y la fe en un sector que muchos hemos pensado que de esta no se podría recuperar, pero escuchando a los empresarios diciendo estamos listos para levantar el vuelo de nuevo y ya está, tiramos el edificio y metemos los aviones y viene la gente, pues todos estaremos ahí para apoyar a nuestro sector de turismo y empujar desde la Confederación esta iniciativa que es enorme. Estamos mirando los 15 sectores, 16 sectores de la economía, justamente para promover con un nuevo gobierno un espacio para que las condiciones mejoren radicalmente para todo el sector privado, y el sector turista es uno de ellos y uno de los más importantes. Así que muchas gracias a los tres, muchas gracias a la audiencia que ha permanecido con nosotros toda la presentación. Realmente hemos tenido una linda audiencia, hay gente muy interesante escuchándolos, y bueno, invitar a todos la audiencia y las personas interesadas a que, bueno, la próxima semana nos acompañen. El martes y el viernes vamos a tener nuevos seminarios, les vamos a pasar las invitaciones, y viene gente de primer nivel a seguir reflexionando sobre el futuro de nuestro país y cómo movemos la maquinaria privada. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengan un buen fin de semana, y el domingo todos a votar con barbijo, pero a votar. Gracias, Un abrazo. Guillermo, Janet y Janela, un placer. Gracias, un gusto a todos. Placer, adiós. Estén muy bien, gracias. Chao, chao, hasta luego.